Para allá, el nuevo es el último. ¿No? Así que... Bueno, ahí hay gente en la puerta. Hay lugar acá. Pase, avance, amigos. Vamos que no somos tantos. No es una manifestación, ponemos un poquito más separados. No somos tantos. Me fue pasando como un rato loco. Bien. Hola, ¿cómo andas? El objetivo de máxima es que el 10% se dedique al derecho administrativo, por lo tanto, un montón. Yo me llamo Agustín López Coppola, soy profe de esta materia que espero que les guste. El tema de hoy, según vieron que está en el campus, ahí está, yo estoy haciendo un rato. El tema de hoy está en el campus. ¿Lo vieron? Sí. El tema está fácil. Muy de profesores, ¿viste? Justo cuando arranca la clase. No, porque yo paso. Yo mi celular lo tengo apagado. Después lo veo chequeando el celular. Si viste que ayer estaba chequeando el celular. Otra vez, no, esperen, no. Ahí ya logramos el silencio, así que nos quedamos ahí. Ya está, quedamos ahí. Solamente se habla para decir algo de derecho administrativo. ¿Y si no es? Entonces, el que quiera, habla de derecho administrativo. Vamos a usar esta parte del pizarrón para eso. El resto no. Ahora alguien tiene que preguntar, ¿y qué es eso? Eso es hablemos sin saber. Para esa parte del pizarrón. Yo lo voy a llenar todo. Tema de hoy, fallos, ¿está bien? Unidad 3, función administrativa y principios aplicables. ¿Está? Y dentro de eso había dos fallos y un artículo. Entren, hay lugar acá. Acá hay lugar, allá hay lugar, también hay mochilas que son más importantes que personas, entonces están ocupando un asiento. Entren, vamos. De hoy salimos todos contagiados. Entonces tenían dos fallos, la Buenos Aires y Giustiniani, y un artículo. ¿Lo tienen el artículo? ¿Lo consiguieron? El de Bianchi. Ah, ahí lo tienen. ¿Bien? Ahí está. ¿Sí? ¿Está en la página o estaba en la fotocopiadora? No, yo lo imprimí, pero estaba en el Moodle. Estaba en el Moodle. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, ya tuvieron la primera clase el martes pasado. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? No, déjenlo así, dejen correr, si no. Bien. Hoy vamos a ver este tema. Vamos a intentar, vamos todos, yo también, vamos a intentar que quede un poco claro esto. ¿Qué es función administrativa? ¿Qué es administración pública? ¿Qué concepto de administración pública o el concepto de función administrativa se usa? ¿Por qué se usa uno u otro? ¿Cuáles son las ventajas de uno? ¿Cuáles son las ventajas de otro? ¿Cuál es el objetivo que tiene uno para preferir un concepto de función administrativa u otro? Fíjense que acá dice criterios objetivos, subjetivo mixto. Ya están en cuarto año, ¿no? Pero facultad tercero, algunos tercero, otros cuarto. Así que siempre todo era objetivo mixto, o la sui generis, ¿no? Los tres, siempre que uno ve en todas las cosas del derecho. Entonces la primera es, bueno, ¿qué es? Primero, antes que. Porque si no avanzamos con esto, ¿cómo está dividido el Estado? En tres partes. A ver esas partes. Es la primera que me va a decir aquí. Tres partes. ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo llaman esas partes? Poderes. Tres poderes. Bien, ¿cuáles? Ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Eso en qué estado? Sólido me dicen ahora y me voy por la Republicano. Qué palabras lindas. Republicano, democrático.
¿Qué nivel de gobierno? Nacional. Bien. Nacional. ¿Sí? ¿Sí? Nación. ¿Qué tenemos ahí? ¿Dónde está esto establecido? Constitución. ¿Y si es nación? Constitución nacional. Bien, ahí vamos. Seguimos avanzando. Vamos hasta... Así se sueltan un poco y ya después entramos a lo que es más tedioso. Bien. Constitución nacional. El derecho administrativo, vieron la clase pasada, es un derecho eminentemente local. ¿Sí? Eso es lo que vieron a la otra vuelta. Y si no lo vieron, véanlo, búsquenlo. Derecho eminentemente local. Por lo tanto, este cuadro que vamos a ver ahora es fundamental que lo tengan claro. Fundamental. ¿Está? Porque si no, uno va a errar en las normas que aplica. En las normas, dónde ubica a un sujeto. Por eso es importante. Entonces tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Esto lo tenemos a nivel nacional, en la Constitución Nacional. Pero vieron que la Constitución Nacional también habla de otros sujetos. O sea, ya sin saber nada más, pero solamente con la Constitución Nacional yo puedo saber que hay otros sujetos. Sí. ¿Quiénes son? Provincias. Las provincias. Y los municipios, bien, ¿verdad? Provincia y municipios. ¿Sí? Y la provincia, no, vamos a dejar el municipio de afuera. La provincia, ¿qué tiene? ¿Cómo está dividido? Igual. Igual. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En este orden está en la Constitución. No, Primero el legislativo. Bien, nada, eso nada. No cambia el orden de los factores, no queda producto, pero está en los órdenes. Bien. En la provincia de Buenos Aires, la Constitución también tiene una Constitución. Si no la saben, búsquenla, comprenla, leanla. Tiene el mejor preámbulo de todas las constituciones del país, en serio. Entonces, la Constitución de la provincia de Buenos Aires también establece un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué sujeto establece la Constitución que está en duda si es una provincia o no es una provincia? La Corte hace poco dijo, es una provincia. ¿Qué? ¿Cuál? Cava. Cava. Cava profundo. No, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces acá, para que nadie crea que estamos adelantando opinión ni la práctica, provincias y Cava. O jurisdicciones, si no queremos decirle ni provincias ni Cava, para englobar son 24 jurisdicciones. ¿Sí? 24 estados locales. Y después tenemos los municipios. Según el régimen, acá estamos en derecho público provincial o municipal, no le vamos a pedir tanto, según el municipio o según la provincia, cómo regula sus municipios, algunos municipios tendrán poder ejecutivo seguro, poder legislativo, ¿cómo se llama el poder legislativo del municipio? El Consejo Deliberante, y algunos, según la autonomía que tengan o no, podrán o no tener un poder judicial. Provincia de Buenos Aires no tiene. ¿Está? Provincia de Buenos Aires tenemos poder ejecutivo, ¿cómo se llama el poder ejecutivo? Intendente, poder legislativo, Consejo Deliberante y esto. ¿Está? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Pero es fácil. Bueno, esto es importante porque ¿quién es el superior jerárquico del Poder Ejecutivo? El presidente. ¿Y del presidente quién es el superior jerárquico del presidente? La Constitución. Ay, qué romántico. El pueblo, la soberanía. Un viernes a la noche va bien. ¿Quién es el superior jerárquico del presidente? La soberanía del pueblo. Una persona, un órgano, dígame un órgano. ¿Hay un órgano que sea jerárquicamente superior al presidente? Los tratados. ¿Eh? Los tratados. Eso es un órgano. Eso es un papel. La corte después. Eso, jugó por lo menos. Estamos allá, hablemos sin saber. No pasa nada. Nadie grabe acá, nadie graba. Si alguien quiere grabar, tiene que pedir permiso. ¿Está? No por la pavada que puedo llegar a decir yo, ahí me pagan por eso, sin problema, sino porque otro compañero puede sentir que no va a hablar por el miedo a que después le pongan el audio ese a ver una forma de gritar. Entonces nadie graba. Si quiere grabar, avisa. Si alguien está grabando, pon una pausa. Bien.
Entonces, él se jugó de y la corte, qué sé yo, la corte. ¿Sí? ¿Alguien cree que es la corte el superior jerárquico del presidente? No. ¿Y alguien cree que el presidente tiene un superior jerárquico? No lo tiene. ¿Está? O sea, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo es el presidente. El Poder Legislativo, el Congreso. ¿La Cámara de Diputados es más importante que la de Senadores o al revés? No, igual, ¿no? Bien, ¿tiene superior jerárquico? No, presidente. Sí, vicepresidente. No, bueno, no le Congreso. Ahí tiene otro punto. Ahora todos quieren venir a la corte y estar en la liga de todo. Bien, no. Superior jerárquico, después vamos a ver, el único órgano que está organizado jerárquicamente es el Poder Ejecutivo. El resto no está organizado jerárquicamente. Ni el Poder Judicial está organizado jerárquicamente, aunque muchos se confundan. No hay jerarquía en el Poder Judicial. Lo que hay son grados de revisión, que no es lo mismo. Tanto que fíjense que la Constitución dice que el Poder Ejecutivo será ejercido por un sujeto con el nombre del presidente, una cosa que dice. Y el Poder Judicial dice, el Poder Judicial será desempeñado por una corte y otros juzgados. O sea, el mismo poder es el que es. Este es unipersonal y este no. Y este lo desempeña ¿quién? Son los diputados y los senadores. ¿Está? Esto, que es una pavada, ustedes ya saben, que es una pavada, hay que repasarlo, hay que tenerlo bien claro. Sobre todo después, no solamente a nivel de poderes, sino a nivel de distintos estratos. ¿Está? Porque como el derecho público es eminentemente local, si yo estoy hablando del gobernador, ¿quién es el superior jerárquico del gobernador? ¿Quién? ¡No! ¡No! ¿Cómo va a ser el superior jerárquico el presidente? Yo le dije así para que sea palito, pero no. No, acuérdense, son distintos estados. No hay superior jerárquico. Obviamente, el otro le podrán cortar el chorro a la plata, otras cosas, pero jurídicamente no hay superior jerárquico. Los actos del gobernador no los revisa el presidente. Las leyes que saca el Congreso de la legislatura de la provincia de Buenos Aires no las revisa el Congreso Nacional. ¿Está? En el Poder Judicial hay algo que se llama recurso extraordinario porque la máxima autoridad judicial del país es la Corte Suprema de Justicia y por el artículo 48 tiene la competencia para ver si hay una violación o un análisis de la Constitución Nacional. ¿Sí? Por la ley, el artículo 14 de la ley 48 establece un recurso extraordinario de la Corte. ¿Sí? No es superior jerárquico. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos? Y del intendente, ahí sí, el gobernador, no, tampoco. ¿Ah? El intendente es el intendente, la máxima autoridad de ese órgano, de ese estado, de ese sujeto. ¿Sí? Esto hay que tenerlo claro porque siempre vamos a estar hablando de más adelante, pero hay que repasarlo ahora porque tienen que tenerlo claro ahora. Siempre vamos a estar hablando de cuál es, dónde está, quién ejerce tal potestad, quién es el que revisa esa potestad, quién es el superior dentro de la estructura orgánica de esa potestad. Y como el derecho administrativo es evidentemente local, hay que ver dónde estamos para ver qué vamos a aplicar. Si estamos acá, vamos a buscar primero la Constitución provincial, hoy la Constitución nacional también, pero la Constitución provincial también, normas provinciales vamos a buscar. Yo estoy, así como ustedes ya vieron procesales, muchos, otros no. Bueno, procesales locales. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires tiene su código procesal, la Nacional tiene el suyo, Córdoba tiene el suyo y así. ¿Está? Ley de procedimiento, como el derecho administrativo es evidentemente local, es un poco más que eso porque aún los municipios también tienen sus propias normas. Entonces tenemos una ley de procedimiento administrativo de nación que no se aplica en la provincia de Buenos Aires ni a los municipios, porque es de nación. Tenemos una ley de procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires que no se aplica ni a la nación, obviamente. O sea, para arriba nadie duda que no se aplica para arriba las cosas, ¿sí? Ahora, muchas veces quieren aplicarse para abajo. ¿Qué pasa con la ley de responsabilidad del Estado? No la vemos ahora, esto es el artículo 2, pero tienen ahí un ejemplo de ver, ¿se aplica o no se aplica a la provincia de Buenos Aires?
Si es derecho local, aplicarla es casi como querer aplicar la normativa alemana, que es de otro estado. ¿Sí? Esto que estoy diciendo que es una máxima revelada está discutido. Hay algunos que creen que sí, que hay que aplicarlo, otros creen que no. Pero si vamos al derecho local, no hay ninguna diferencia. Es tan extraña al ordenamiento jurídico provincial la ley de responsabilidad del Estado nacional como la ley de procedimiento administrativo nacional. Sirve para idea, pero no, a mí me gustó más la de Brasil. Bueno, explica la de Brasil, entonces si te gusta. ¿Sí? Lo que no hay que confundir con los códigos de fondo. ¿Cuáles son los códigos de fondo? Penal, por ejemplo, otro. Sí, comercial. Sí, comercial. ¿Sí? Trabajo, minería, aviación. Bien, esos, las provincias delegadas de la nación, para que ellas dicten esos códigos de fondo que se aplican en todo el país y en todas las jurisdicciones. ¿Sí? Bien. Ahora que ya dijimos los poderes, todo esto, le sumo una cosa que, bueno, ya saben que no hay poderes, el poder es uno, más o menos así lo dice la mayoría de los nuevos viejos doctrinarios. El poder es uno, está dividido en funciones. ¿Sí? Funciones. Función legislativa, función ejecutiva, función judicial, que le ejercen distintos órganos del Estado. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Pues bájenlo ustedes a los distintos lugares. ¿Para qué? ¿Para qué si el poder es uno lo dividimos? Para que no abusen del poder, como está en la introducción de Montesquieu. Muy bien, ese mismo. ¿Sí? Bien. Es para que no haya abuso de poder. Luego vamos a decir para qué. Para algunos será para defender la libertad. Para otros será otra cosa. Lo que sí tenemos son frenos y contrapesos de estos poderes, de estos órganos. ¿Sí? Cada uno tiene vínculos entre ellos, entonces hay frenos y contrapesos. Si yo supiese inglés diría check and balance, pero como no sé, digo frenos y contrapesos. ¿Sí? ¿Cómo controla? ¿Cuál es el contrapeso del Poder Ejecutivo respecto del Poder Legislativo? El veto. El veto máximo. Un abrazo, Ignacio. ¿Cuál es el control del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo? Juicio político. Y en respecto a las leyes, ya que me mencionaron el veto, superar el veto con un mínimo de votos. superar el tercio con una insistencia de una mayoría calificada. Y nos metemos cuánto, pero con eso ya ahí salimos de paso. ¿Sí? Listo, bien. ¿Cuál es el freno y contrapeso del Poder Judicial respecto del Poder Legislativo? El control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad. ¿Y el freno y contrapeso del Ejecutivo del Poder Judicial? De ida y de vuelta. Uno, la elección de los magistrados, ¿sí? Y el otro y el Poder Judicial respecto de los otros dos poderes, porque con este era el control de constitucionalidad y con este el control de sus actos de gobierno. No solamente de actos de gobierno, sino de hechos, cosas que vamos a ver a lo largo de 4 meses. ¿Está? Entonces, legislar, administrar, juzgar. La pregunta es, ¿solo hacen eso? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿solo hace eso? ¿El Poder Judicial solamente juzga? ¿El Poder Legislativo solo sanciona leyes? No. ¿El Poder Ejecutivo solo ejecuta la ley, administra? Una primera cosa es decir, no. La pregunta es, ¿y qué más hacen entonces? Cada uno de los poderes se reserva algunas de las facultades de los otros. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede dictar distintas normas. No leyes, pero decretos. ¿Cómo? Decreto. Está en la Constitución. Bien. Ahí no se reservó mucho porque está en la Constitución, es una facultad atribuida. ¿Está? La palabra reserva la vamos a dejar de lado porque la zona de reserva de la administración es una cuestión que está discutida, a ver si la administración tiene una zona de reserva propia en la que ningún poder se puede meter, cosa que no vamos a ver ahora. ¿Está? Porque esto tiene función administrativa y principios aplicables, básicamente.
Pero lo que sí viene al caso es, bien, pero uno es esto, todo se reserva. ¿Qué significa que se reserva? ¿Y qué va a hacer? Uno es los decretos, bien. Algunos decretos son ejecutorios, propiamente dicho, y otros, ¿cuáles serían? ¿Qué otra cosa hace? Esos decretos, ¿qué son? Si yo tengo que mantener en legislar, administrar y jugar, me tengo que basar en eso nada más. ¿El Ejecutivo administra? Claro que sí. La pregunta sería, ¿y también legisla? Son actos materialmente legislativos. Son actos materialmente legislativos. Por ejemplo, un reglamento, ¿sí? Es un acto materialmente legislativo, es una norma de carácter general abstracta, bla, 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 todo eso, ¿sí? Juzga el Poder Ejecutivo en términos materiales. Sí. ¿Cuándo? Por el tribunal fiscal. Por ejemplo, con algunos tribunales administrativos. Obviamente no está ejerciendo facultad jurisdiccional propia, porque tendríamos que definir qué es cada cosa, ¿no? Ustedes dirán, ¿a dónde va? Bueno, intenté que después de tanta revuelta, creo que esta es la mejor forma de salir con una puntilla a las 2 horas. Entonces, hay todos los poderes, o todos los órganos, pareciera hacer una función propia, que es administrar, legislar y juzgar, pero también hacen funciones materiales, que parecieran asimilarse bastante a las de los otros poderes. Por ejemplo, el poder, sobre todo, cuando el Poder Ejecutivo materialmente legisla y materialmente juzga, en realidad está haciendo función administrativa también. Después vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero vamos a ir poniendo cosas en la cabeza. Hace función administrativa. Todo lo que hace el Poder Ejecutivo, dentro del Poder Ejecutivo, es función administrativa. Ahora, porque legislar, ley, el único que dicta leyes, ¿quién es? ¿El Congreso? El Congreso, en sentido formal y material, si quieren entonces, porque para no hablar de material, porque material es también mismo que hace, bueno, pero este es el sentido formal y material. Una ley la dicta en sentido formal y material, porque es el órgano constitucionalmente encargado de hacer eso. Y cuando resuelve un conflicto entre partes, cuando resuelve un caso, está juzgando. No materialmente, sino formalmente también. Pero además, ¿por qué? Porque es un órgano imparcial que su decisión va a tener fuerza de verdad legal. Va a ser cosa juzgada. Después, con el correr del cuatrimestre, vamos complicando a ver si hay cosas juzgadas administrativas, no, igual. Pero el único que tiene cosa juzgada, o sea, fuerza de verdad legal, es este. Bien. Entonces, si ya sabemos lo que hace este, nos quedaría ver qué hace este. ¿No? Y dice, bueno, la ministra. Bueno, ¿qué es eso? Y ahora vamos a ver. Ahora, pero estos dos también no están todo el día sacando leyes. Sí, pero además de eso, tienen que hacer. Por ejemplo, para sacar leyes se requiere que alguien traiga agua a los oradores. No se le traba la voz, entonces no puede hablar más. El que le trae agua es una ordenanza, la ordenanza es un empleo público. El empleo público, ¿qué tiene que ver con el legislar? El contratar un empleado, poco tiene que ver con legislar, ¿no? El juicio político del que hablaron ustedes hoy como contralor de otro órgano, pareciera tener poco que ver con legislar, o sea, con una ley, ¿no? Entonces, es otra cosa eso. Pero tampoco podemos decir que los tres poderes hacen las tres cosas, las tres funciones, porque si no, entonces es malísimo todo de la división. Hay otro concepto que es cada poder es soberano en sí mismo. Está superado eso, ¿sí? Justamente por el peso y contrapeso que tienen los poderes. Si fuese así, a este no lo controla nadie, solamente se controla a sí mismo. Este se controla a sí mismo y este se controla a sí mismo. Por acá, de quicio. ¿Sí? No sé. Pero no es, al menos no es lo que tenemos. Porque justamente cuando recién el compañero decía, bueno, se dividieron, ¿para qué? Bueno, para evitar el abuso, para poder
volviendo un poco entonces. ¿Hacen solamente esto los poderes? No. Vamos al tema de la clase de hoy, porque otras clases, la clase de hoy va a hablar función jurisdiccional del poder ejecutivo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver, bueno, función administrativa. ¿Ejercen los otros poderes función administrativa? Sí. Vamos a ver si es función administrativa o le llamamos tutú, no importa. Le llamemos como le llamemos, lo que tenemos que chequear es si eso que hacen es propiamente dicho la función asignada constitucionalmente o es otra, obviamente que para cumplir esta. El Poder Judicial cuando contrata personal lo contrata para cumplir su función. Cuando dicta reglamentos el Poder Judicial, acordadas, es para cumplir su función. El Poder Legislativo es lo mismo, cuando compra insumos es para cumplir su función. La diferencia entre esa es su función y no es para adentro, a veces es para adentro, pero a veces es para afuera. El Ejecutivo. Lo importante en definitiva es ver qué régimen jurídico le vamos a aplicar a esas actividades. Y cuando estamos hablando de funciones administrativas, el régimen jurídico que se les va a aplicar es un régimen de derecho administrativo. Después vamos a ver si es la ley de procedimiento administrativo, si es el reglamento de compras que tiene una cámara o la otra. Eso después en esta instancia es anecdótico. Lo importante es qué régimen se le aplica. ¿Cuál sería la diferencia entre un empleo público del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo? Está bien, podrán tener derechos y obligaciones distintas, pero el concepto son empleados públicos. Los dos. El Poder Judicial lo mismo. ¿Está? Cuando compran suministros para algo, cuando este compra café, o este compra café, o este compra café, ¿quién está comprando café? El Estado Nacional. No hay diferencia. Está bien, después, este puede tener su régimen de contrataciones, este puede tener el suyo, este puede tener el suyo. No importa. ¿Podría tener uno solo para todos? Sí, pero así sería muy fácil. Ustedes tendrían que tener un solo régimen en vez de tres. Imagínense, en vez de 3 no, porque dijimos que es local, así que 3 acá, más 3 acá, más 2 acá. Oh, bueno, se pusieron de acuerdo, pueden hicieron como el Código Civil, uno solo para todos. Porque acá es más divertido. ¿No? Esto es lo que lo hace más divertido. ¿Sí? Obviamente que no lo va a ver todo, a ver. Sí. Nosotros lo vamos a ver todo. Jiménez y ustedes lo tienen que saber. Pero sí tienen que saber que si un cliente suyo está en una licitación en el Congreso Nacional, bueno, tengo que buscar el régimen ese. No, pero yo vi el 1023, que es el de contratación de la administración pública. Ese es más fácil. Yo lo leí en la facultad, yo no, porque por ahí te cambian los plazos. ¿Sí? Entonces mejor de este. O sea, saber 1023 también. Saber los principios generales del derecho, también. Saber los principios del derecho administrativo, también. Pero andar la norma. No vayas a hacer cosas que vos creas que el plazo es razonable, un plazo de impugnación son 10 días y acá justo te fijaron 5. O un plazo de impugnación razonable son 5 días, pero casualidad el régimen migratorio establece 3 días de impugnación. Hay que ver si eso es constitucional o no. Pero no importa, son 3 días. Entonces cuando alguien está en el barco y lo están fletando, te dice, ¿sabes qué pasa? Me confío. Yo pensé que era el general, ¿viste? Que la ley de procedimiento administrativo nacional dice que son 5, o 10, o 15. ¿A quién se le ocurre poner 3? Mientras lo saludan desde el barco al otro y dicen, no vuelva o lo matan. ¿Sí? Régimen de deportación, 3 días. Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que es lo de la clase de función administrativa. Ahora, el tema es, bueno, ¿cómo llegamos a llenar este concepto? Y me adelanto un poco a decir que no lo vamos a llenar. ¿Sí? Nos vamos a ir de acá, casi no, entonces, vamos a ir de acá casi con lo que entramos. Más confundido. Pero vamos a
intentar, por lo menos en esa confusión, ir poniendo algunas ideas. Un concepto para fijar función administrativa es un concepto negativo. ¿Qué sería función administrativa en un concepto negativo? No con negativo de malo, sino negativo por oposición a otras cosas. Que no es judicial ni legislativo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo alguien, una voz ahí guardada, allá. Bien, bien. Ese sería un concepto negativo. Todo lo que no es función legislativa, o sea, todo lo que no es función legislativa ni función judicial, es función administrativa. Buenísimo. Che, ¿y qué es eso entonces? Ah, no sé, salimos del paso. Ya está, terminamos la clase, vamos a tomar café, perfecto. Pero no es una, hay mucho escrito sobre eso. Y después, en eso que está escrito, muchos intentan definir mejor función legislativa y función judicial para poder darle más sustento a esta postura negativa. De hecho, intento identificar bien esto y bien esto, entonces digo, bueno, todo lo que está por fuera de eso, como hay que encasillarlo en estas tres funciones, es función legislativa. ¿Sí? Claro. Entonces, una sería la que no niegan el concepto, sino por negación, o sea, por despejar. Sería una de las clasificaciones. Pero me dicen, pero acá no pide, profesor, no vaya tanto, dice objetivo, subjetivo mixto, no nos agregue otra más. ¿Sí? Entonces volvemos, por eso la pongo allá nada más, para que la vean que existe. Si estamos hablando de un concepto subjetivo, ¿de qué vamos a hablar? De un sujeto. Bien. Pero es un primer paso. O sea, es subjetiva, ¿qué es un sujeto? Tengo que definir quién es el sujeto. ¿Cuál podría ser el sujeto para definir la función administrativa? Todo lo que ejerce quién. El presidente. El presidente, para no hablar del presidente, para que no digan, no, mirá el presidente, vamos a bajarle al presidencialismo, vamos por lo menos a ocultarlo a través de quién, del órgano. Del poder ejecutivo. Todo lo que ejerce el poder ejecutivo. ¿Sí? Toda la función que realiza el poder ejecutivo puede ser una de la subjetiva u orgánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el órgano. Bien. Otra, vamos a quedarnos hasta ahí, porque ahora después, si queremos ver esto, también después para esta, también que nosotros decimos es el poder ejecutivo, perfecto. Ahora también tendríamos que por ahí definir qué es administración pública. O sea, la función administrativa es aquello que ejerce la administración pública. ¿Qué es administración pública? Bueno, pará, ya dije algo. Pero así es como un final cerrado. Vamos paso a paso. Que lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Lo otro es el criterio objetivo. Otro es el criterio objetivo. Y si es objetivo, ya no depende de un sujeto, sino tenemos que ir a qué? A la actividad, al objeto que estamos viendo. Entonces tenemos que ver el objeto, ¿no? Que es la actividad. ¿Y la actividad cuál es? Función administrativa. Y a ver, volvemos a lo mismo. La actividad, ¿cuál es la actividad? Función administrativa. Che, ¿y qué avanzamos? No avanzamos ningún casillero, pero seguimos metiendo palabras. Con eso vamos dando tiempo. El problema es definir la actividad, el objeto. Porque, denme ejemplos de función administrativa. Y vamos allá, para que nadie sienta culpa de lo que dice. Vamos allá. Denme ejemplos. Son 200. No me dan una jubilación o una pensión. Allá, bien. Allá, una jubilación, o sea, el trámite para otorgar una jubilación o una pensión. Bien, eso es función administrativa. ¿La hace? ¿Quién la hace acá? A nivel nacional, fíjense acá. A nivel nacional es un procedimiento administrativo que ¿dónde está? El básico.
Poder ejecutivo. Ay, un poquito más fino. ¡El ANSES! Bien, ¿qué lo dijo? Allá, bien, el ANSES. Allá. Si es en provincia de Buenos Aires, IPS. Sí, hay otras cajas, ¿no? Entonces yo lo dije sencillo, ANSES. Hay otras cajas. Sí, cajas de policía, hay otras, pero para complicárselas más, derecho local. O sea, ANSES tiene su régimen, IPS tiene el propio. ¿Ah? O sea, si van a hacer jubilación, fíjense primero, sí, ¿vos qué sos? Provincial. Bueno, voy a buscar la provincial, porque tengo que saber dónde estoy. Sí, ¿vos qué te vas a jubilar? No, me dijeron que voy a ANSES. Bueno, dale, gracias por el dato, busco la de ANSES. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, vamos, rápido. Una licitación. Obras públicas, allá dijeron obras públicas. Bien, licitación. Licitación es un sistema de selección de contratista y obra pública es el objeto. ¿Está? Yo puedo hacer una licitación para una obra pública, una ruta. ¿Sí? O también, ¿qué puedo querer? Un servicio público. Una indemnización. Que voy a hacer la licitación para ver para quién me dice mejor. Eso viene después, cuando no cumplen. ¿Sí? No, la indemnización sería responsabilidad. Pero eso, así dicho así, es un tema de derecho administrativo, pero no es un tema de función administrativa. Decime un ejemplo de responsabilidad. ¿Por qué vos decís que es responsabilidad? ¿Por qué le vas a hacer pagar algo al Estado por algo? A ver, y ahí vamos a derivar una función. ¿Vale? No la vamos a torturar, pensalo tranquilo. Otro ejemplo. Otro ejemplo de función. Ahí están casi agarrando el programa y diciendo contratos, servicios públicos. Pero díganlo, sabremos sin saber. Tienen Una compra de insumos. una compra de insumos, ¿sí? A través de una licitación, compra directa, no importa qué sistema de selección, una compra de insumos, papel higiénico. Vamos a poner algo más divertido, tizas para la pasar. No sé si es más divertido uno u otro, sobre todo si uno quiere usar uno para otra cosa. Pero. Estaba pensando. Es relativo todo siempre. Bien. Otro. Acá, la clase. Esto es función administrativa. ¿Sí? Aprobar un acta de examen es función administrativa. Te doy dos. Desaprobar también. Sí, el acta. El resultado, cualquiera sea, es función administrativa. ¿Cuál? Contratar personas. ¿Dónde está eso? Allá, contratar personas. Bien, acá. Ahora no. Sabes si se puede, no se puede. Ahí la nación tiene está asombrado porque tiene una persona. ¿Qué más? Las participaciones. Partizaciones. Está bien, sí. O sea, partizar, cortar el arbolado. Todo eso funciona administrativo. Más. Un sumario. Un sumario. Querer pegársela a alguien. Es algo mal. O bien, no importa. Chao. Sumario administrativo. ¿Sí? Está bien. Es ejercicio de función administrativa dentro del empleo, por ejemplo, o dentro de la actividad sancionatoria, de la administración. Bien, que también se ejercen los tres poderes. Bien, más. La creación de algún órgano. La creación de un órgano. La creación de un órgano hay que ver cómo lo crea. Si el órgano está creado por acá, ya no sería función administrativa, sino legislativa. Y por ejemplo una secretaría, subsecretaría y Bien, eso podría ser, sí. Estamos dentro de allá, sí. Estamos. La suspensión de algún empleado. Ya vamos con el sumario. Está bien, sí, la suspensión sí. Yo lo suspendo, aplicar una sanción en definitiva es función. La entrega de subsidios. La entrega de subsidios, sí. Transporte público, dentro del servicio público. Otro ejemplo, transporte público. Luz, gas, bla, todos los servicios públicos que ustedes quieran. ¿Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas también, función administrativa. Bien. De seguridad, que agrego también. Confiscaciones también es. Ay, qué complicado. Depende, sí, podría ser. Depende de quién le ejerza la confiscación. Pero me quedo con el de las Fuerzas Armadas. Llego para bajar, vamos a ir bajando un poquito. Ahora fíjense, la mayoría de los ejemplos, salvo el arbolado y el podar, todos eran
contrato administrativo, servicio público, empleo público, fuerzas armadas y de seguridad. ¿Y el poder de policía que tiene, por ejemplo, el Estado en un espacio público? Está bien, pero en esta altura y en Hablemos Sin Saber, dame un ejemplo. Poder de policía es una unidad. Voy caminando por la calle. Vas caminando por la calle. Y me cae una rama de árbol encima. Bueno, demando al Estado y el Estado tiene un poder de policía sobre el espacio público. Bien, porque es decir que tiene control, tiene que controlar el volumen. Claro. Bien, sí, vamos a distinguir si eso es poder de policía o no, pero lo que tiene sí es una función administrativa respecto del arbolado. Hay que ver si eso acarrea responsabilidad o no. Eso, por en algún caso lo tratamos. Pero ahí tenés acá. Obviamente, el poder de policía es un concepto de la función administrativa, pero yo digo, no vayamos al programa. ¿Sí? Esto, elaborado, se me cae una rama encima, eso porque alguien no hizo bien su función administrativa. Parecía ser, por ahí no, es justo que Dios te tiró la rama. Las multas. ¿Cómo? Las multas. Las multas, depende de qué. Sí, las multas que dan son función administrativa. ¿Sí? Pero la multa es algo más abstracto. El de tránsito, yo no veo a la multa. Cuando ayer me hicieron una multa porque no me olvidé de pagar el parquímetro, y sobre todo estoy enojado conmigo porque me olvidé. No, mentira, estoy enojado con el que me la hizo. ¿Sí? Pero yo no veo la multa. Yo veo a alguien, que se llama inspector de tránsito, que estaba con una libreta, con cara de buena gente, y dice, ay, qué mala suerte, se olvidó, pum, en el vidrio. Eso es función administrativa. El policía, para bajar el concepto de fuerzas armadas o de seguridad, el policía cuando dice pare, acá, control, inspección, función administrativa. Cuando arrancan los tiros, bien, digo, no mal, sino bien, porque está defendiendo, está robando algo y el tipo tiene que defender a la población, eso es función administrativa. En un hospital público, el médico que agarra y opera es función administrativa. Se puede discutir todo, ¿no? Uno puede decir, no, tanto no. Pero sí, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es función administrativa. De hecho, va el foro contencioso, que es el punto 2 que ahora vamos a ver. Yo ahorita quiero que y piensen ustedes un montón de ejemplos. Ahora vamos a acá, van pensando en que se vuelven locos y los encierran y pero si logran ver eso, porque cuando les dijimos, todo surgió porque dijimos criterio objetivo, muchas definiciones, ¿no? Los autores que quisieron definirlo objetivamente a la función administrativa, hay muchos, yo traje una de Marienhoff, la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran. La pregunta es, bueno, está bien, y repetí, hay que aprenderse la memoria. Entonces vamos a decir, ¿y por qué función administrativa? Y la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran. Bueno, y vuelve con eso. Bueno, la práctica, no intenta decir 10 veces lo mismo. Porque el problema es determinar, bueno, ¿qué es entonces administrar? Básicamente. Y fíjense que acá ya fuimos diciendo ejemplos. El problema es que no podemos hacer un listado. Porque el listado, ¿no? Iba a decir es infinito y iba a ser un exagerado, pero tiende a, es como muy largo. ¿Está? Sobre todo que encima cuando terminamos de hacer el listado, nos ponemos de acuerdo todos ahora, decimos el listado, salimos de acá y alguien nos dice, che, te olvidaste tal cosa. Y lo agrego. Entonces es muy difícil listar. ¿Sí? En estos dos es más fácil cuál es la función. En el sentido de reducirlo. Esta resuelve casos, o puede tardar legal, lo que quieran, resuelve casos, contraparte, etcétera. Y este sanciona leyes. Entra por un lado, votan, va a la otra, votan, va al ejecutivo, está. Che, pero el que opera también. Sí. ¿Y el policía también? Sí, también. Pero eso no son papeles solos. No, además de los papeles, además del procedimiento administrativo, además, no, también el otro. Che, le está cortando el empleado público, está cortando el pasto acá.
esta no funciona administrativa, también funciona administrativa. Así no termina más. Profe, Sí. ¿puede volver a leer esa definición de Madoff de función administrativa? ¿Cómo no? ¿Vio? Siempre uno engancha ahí y dice, esta es la definición. La actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran. Nada, no, ya está. Hay que no por Mario, porque él tiene un tratado escrito antes de esto. Entonces, cuando uno saca esta definición, es porque él habló un montón de todo antes. ¿Sí? Yo se traigo un resumen, decir, bueno, hay un montón de definiciones. Sí, claro. El tema es, bueno, ¿y se ponen de acuerdo? No, porque cada autor tiene su definición objetiva de función administrativa. Y muchos rondan sobre conceptos abstractos que en definitiva no terminan de dar un objeto. ¿Sí? Y después tenemos la mixta, que no es la ensalada, sino la definición. Y si es mixta, ¿qué tiene que tener? Lechuga, tomate, cebolla. ¿Pero esa qué va a tener? Subjetiva y objetiva. Subjetiva y objetiva. ¿Sí? Pero si uno dice, no, ya está fácil, ¿vio? Que fácil. Me estudié estando, cuando llegue al final digo, mixta. ¿Cuál es? Sí, subjetiva y objetiva. Listo, gracias, no. Bochado. ¿Por qué? Porque también en estas mixtas hay distintas variantes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hablar? Vamos a tener primordialmente objetiva, entonces es función administrativa lo que nos importa y no quién la ejerce. O vamos a tener en cuenta quién la ejerce, sea función administrativa técnicamente o no. O vamos a mezclar las dos, vamos a decir, no, es cuando un órgano ejerce función administrativa, ahí es esta objetiva. Y le metemos que, bueno, y todo lo que hace la administración. Por ejemplo. Gordillo tiene una definición mixta. ¿Qué dice? Comprende toda la actividad de los órganos administrativos, centralizados o descentralizados, y también la actividad de los órganos legislativo y judicial, en la medida en que no se refiere a sus funciones específicas. Comprende toda la actividad de los órganos administrativos, centralizados y descentralizados, y también la actividad de los órganos legislativos y judiciales en la medida en que no se refiere a sus funciones específicas. ¿El que está diciendo en definitiva, acá, con esta? Él está usando un criterio negativo. Está diciendo, todo esto que yo les digo, ustedes léanlo, ¿no? Porque en el libro van a ver la evolución, cómo fueron cambiando de un lugar a otro. Esto lo cuento yo como verdad revelada, hay muchos escritos adentro, ¿sí? Hablando de eso, acuérdense de los libros, ¿tá? Yo les recomendaría que busquen alguno, el que le pasen, el que encuentren o el que les guste. Lo de les guste es más difícil porque a uno le gustan las cosas más que nada al final, pero una novia, le debe gustar al principio. ¿Sí? Entonces ustedes busquen el libro que quieran, pero tengan un libro de cabecera. Gordillo, Balbín, por ahí muchos, por ahí unos amigos que lo han usado, Casagne, Dromi, el que a ustedes les guste. ¿Sí? Pero la idea de tener un libro es que sigan a eso. ¿Tá? Y vayan leyendo, lo van leyendo como un cuento. Por ahí hay algunos autores. Gordillo, porque Gordillo está en internet, gratuito. Si no hay excusa, van a leer. Bueno, siempre hay excusa. Pero, se llama, no leer, la leer. Ya está, hay excusa. Pero Gordillo está gordillo.com o .com.ar, no me acuerdo, con ahí a todo, está su tratado ahí metido. Gratis, descarga gratuita, todo. Obviamente uno arranca leyendo, por ejemplo, el capítulo 9 del tratado, del tomo 1 del tratado, en donde está este tema. Y de golpe se va. Ustedes porque lo sepan. La clase que viene van a ver, para esta clase tienen que ver esto, ¿no? Entonces, si ustedes son dedicados, ya leyeron algún libro de cabecera, ya leyeron este tema, para que la clase. Por lo menos para contestar al profe. No, ya no es así. No, la ley, no. Aunque sea con ese incentivo. Entonces, cuando viene Gordillo,
arranca bien, funciones, mixta, de golpe se va la función jurisdiccional y dice, no, volvé. Cuando uno está leyendo dice, no, quiero ver la clase mañana. ¿Sí? Pero si ustedes lo toman como algo de cabecera en el sentido de lo van leyendo, no importa que se vaya a otro lado. Porque ustedes lo van leyendo en el espíritu del que lo hizo. Porque tiene un sistema, un tratado. Lo van leyendo parcial, lo van en busca, lo que sea, para parcial, pero si no lo van leyendo. De esa forma, ya le van sonando un montón de cosas. Entonces no es solamente un cuadro, una definición de 3 renglones que no me la aprendo nunca. ¿Sí? Y encima cuando me la aprendo no la entiendo. Y cuando la entiendo no la comparto. Sería todo este capítulo. ¿Sí? Entonces es muy difícil. Si ustedes tienen un libro de cabecera, ya lo van leyendo, van avanzando, les va sirviendo y les es más fácil les guste así. Bien, entonces, fíjense que esta definición, de Gordillo al menos, tiene un concepto, dentro del mixto, tiene un concepto objetivo porque habla de la... tiene un concepto más bien subjetivo. La definición mixta de Gordillo tiene un concepto más bien subjetivo, que es toda la actividad de los órganos administrativos. Toda la actividad para él. Hay otros autores que consideran que no. Pero para él, toda la actividad que hacen los órganos administrativos es función administrativa. No, pero es un tribunal administrativo, no importa. No, pero después de falta, no importa. No, pero no importa. Sí que no importa. ¿Sí? Es función administrativa. Pero el juez de falta dijo tal cosa. Es función administrativa. Lo que no quiere decir ni que sea más ni menos que otra. Cuando hace un reglamento, es función administrativa. No, pero ¿qué es un reglamento? No importa, no estamos jerarquizando, estamos clasificando. Otros autores no creen eso. Y él después, en la mixta, dice, bueno, y también, como él quiere incorporar que todos los poderes ejercen función administrativa, dice, bueno, lo que hagan los otros poderes, que no esté dentro de su competencia propia constitucional. O sea, que esto no ejerce función jurisdiccional y que este no haga la función administrativa. O sea, que este no sea una ley y este no sea una sentencia. ¿Está? Porque otras definiciones, en vez de hablar de lo que no son específicas, dicen cuando estos ejerzan función administrativa. Y ahora vamos a ver que es otra mixta. Como verán, hay muchas mixtas. ¿Sí? Pero no entiendo, profe, cómo es que en el espíritu mixto se mezcla lo subjetivo con lo objetivo. O sea, ¿cómo se para mezclarlo? Y así, es fácil. Se los pone en una licuadora. Pero ¿cómo? Salía. ¿Cómo? A ver, uno tiene... Yo entiendo eso y déjenme avanzar un poco porque vamos a complicar un poco más. ¿Sí? Si estamos bien con el tiempo, creo que estamos bien con el tiempo. Sí. Dame un segundo. ¿Sí? Voy a decir, ¿cómo lo mezclan? Sí, mezclan. Pero no es mezclar peras con manzanas. Tiene un sentido. Porque ¿por qué tengo que mezclar? Porque la objetiva sola, ¿sí? La objetiva sola, que puede ser todo lo que ejerza función administrativa. Y ya está, terminó. Eso es una visión. Otra visión es la subjetiva. Todo lo que ejerza, por ejemplo, un órgano determinado. Elegí el que quiera. El Poder Ejecutivo. Bien, listo. O no el Poder Ejecutivo. Para nosotros es la administración pública, como órgano. ¿Sí? Bien. Y otro le queda medio eso. Para otras definiciones, que por eso son mixtas, les queda, no quieren irse ni a algo subjetivo, pero lo objetivo completo les queda medio trunco porque después hay que definir cosas que van a venir en la clase que viene. Por ejemplo, la función jurisdiccional. Si uno dice, no, ¿ves? Es objetiva, es función administrativa. Bueno, entonces la función jurisdiccional no entra. No, también. ¿Por qué? Porque para eso, cuando el que lo hace es me gusta más que sea función administrativa. Ah, bueno, bien, como quieras vos. Vos armate tu definición. Y vas metiendo y vas. Como el Pancho. Pues ¿y eso se entiende? No, se entiende. ¿Se entiende? Para el Gordillo decir esto que yo le dije acá, tiene unas páginas antes. ¿Sí? En donde va desarrollando esta idea de por qué él cree que no. ¿Por qué él cree que no a una función objetiva pura? ¿Por qué? Porque entonces, cuando hablamos de objetivo puro, entonces no podemos después decir, si hablamos de una objetiva pura, estamos diciendo que hay función administrativa en un momento, entonces muchos dicen, entonces es materialmente
judicial otras funciones del poder ejecutivo. No, pará, no. Él no quiere eso. No. Todo lo que hace este tipo es función administrativa. ¿Tá? ¿Por qué? Porque eso tiene determinadas particularidades. Cuando terminemos el cuatrimestre nos juntamos y decimos, ¿y por qué era la definición? Y ahí todo tiene un porqué. Y porque decir que este ejerce función jurisdiccional no función administrativa, también alguien puede decir, vos no hablabas de la reserva, alguien dijo la reserva acá, no la reserva barrio, sino la reserva de la ley. Alguien decía ya, bueno, entonces, ¿qué? Entonces, si yo creo en función jurisdiccional, ¿por qué me va a controlar el poder judicial? Yo soy primera instancia, entonces, y esta es cámara. Tengo que ir a la cámara, tengo que ir a primera instancia. ¿Sí? Yo ya cuando decido, ¿es fuerza de verdad legal? Tiene un montón de implicancias cada palabra. ¿Sí? Por eso que muchos se olvidan, yo quiero esto, quiero lo otro, y ahí van armando la misma. Como esto, como lo otro. No te contesté igual, pero... Iba a decir un nombre de un político, pero no digo. Es como van a una entrevista y van haciendo... Bien. Entonces, este es un ejemplo de mixta. Hay otros ejemplos de mixta que ahora vamos a ver. Previo a ver otros ejemplos de mixta, de definiciones mixtas, tenemos que volver un poquito para atrás. Porque, por ejemplo, para la subjetiva, tenemos que definir primero qué es poder ejecutivo, por ejemplo. ¿Qué es eso de administración centralizada y descentralizada? Y hasta dónde llega la aplicación de normas o principios de derecho administrativo en ese esquema. Sobre todo porque se ha complicado un poco, no ahora, ya hace bastante. ¿En qué sentido? Ustedes tienen el poder ejecutivo. Si ustedes tienen que armar el poder ejecutivo, ¿con qué figura lo armarían? El presidente. Sí. ¿Con qué figura geométrica? Una pirámide. Gracias. Es que yo no dije lo que quería. Con una pirámide, ¿no? Lo establecemos. Bien. ¿Dónde qué tenemos? Presidente. Acá. Ministros. Sí, o hablemos siempre de personas, o hablemos de órgano o estructuras. Presidente, ministros, subsecretarios o secretarios, subsecretarios, directores, hasta acá, hasta acá. ¿Sí? ¿Está? Esa sería la estructura, ¿no? Esto, en esto de administración centralizada o descentralizada, ¿qué sería? ¿Administración centralizada o descentralizada? Estamos acá, puedo decir cualquier cosa. Lógica. ¿Centralizada? Centralizada. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque está acá adentro, está pirámide. ¿Sí? Ahora, después también tenemos otras cosas, que son código civil y comercial, personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas? Bien, otra. ¿Qué le voy a decir más fácil? ¿Qué personas jurídicas públicas menciona el Código Civil? El Estado. El Estado. Entidades autónomas. El Estado, sí dice el Estado, dice. El Estado Nacional. Yo les digo porque es un ejercicio, la idea también es un ejercicio de convencer a otro. Ustedes, el primer objetivo que tienen es convencer a quién. ¿A quién? Sí, yo diría más antes. Aquí su primer objetivo es convencer en esta cruzada. ¿Convencer a quién? Al cliente. Al profesor. No, al profesor, digamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que los aprueben. Ese es el primer objetivo. Cuando se reciban o cuando tengan un juicio, porque no solamente el que convence es el abogado, sino también la parte puede convencer. Ahí convencer al juez si estás ahí. En acá el objetivo de máxima, o de mínima, digamos, el de mínima. El de mínima es convencer al profesor. Que le toque. ¿Y cuándo convencerlo? En las instancias de parcial y cuándo, sobre todo. En el final. Al doctor Budazzi y convencerlo en el final de que uno sabe. No es difícil. Lo que hay que ir es ejercitar. ¿Cómo convencerlo?
¿qué dice el Código Civil respecto al Estado? El Estado Nacional. Ah, nada más. Y todos los órganos que lo componen. Vamos. Hay los municipios. No, El Estado Nacional. el Estado Nacional. Y los municipios. No. Ahí está. El Estado provincial, el Estado nacional, provincial y municipal. Respuesta. Eso es practicar para compensar. ¿Está? Eso es. Ya lo sabías, ya lo sabes. Lo otro es contesto porque... ¿Qué quieres de Estado? ¿Cuál Estado? Estado. Bueno, uno tiene que intentar mostrarle a otro primero que le gusta. Cuanto más sonríe uno, el Estado nacional, provincial, municipal. ¡Vamos todavía! ¿Y quién más? ¿Quién más? Dice ya, no como Estado, sino que otro sujeto público menciona. Las universidades, Entes autárquicos. Iglesia Católica y los Entes autárquicos. y los entes autárquicos. La iglesia sí, la iglesia es el templo del saber. No, las universidades las menciona el Código Civil y Comercial. de los entes autárquicos. No. ¿Está dentro de los entes autárquicos una universidad? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué dice la Constitución de las universidades? ¿De dónde están? ¿Qué dicen los bares? Esto, lo otro. ¿Qué dice la Constitución a partir del 94? Las universidades son Gratuito. También. Dice, las universidades son entidades autárquicas. En principio, toda la vida fueron así, pero la Constitución del 94, antes del 94 se discutía mucho porque el tema de autonomía y autarquía son dos temas que están ahí. Los municipios son autárquicos o autónomos. Fallo Rivademar, que era un inconstitucional seguramente. ¿Sí? La Constitución lo definió eso. ¿Qué dijo que son los municipios? Autónomo. Autónomos. Autónomos. ¿Sí? Pero ya lo definió. Podemos después ver qué dice cada constitución. Porque la Constitución dice que son autónomos. Chao, terminó la discusión. De las universidades dejó las dos palabras. Digo, autárquicas y autónomas. Chao. Elegir que más te guste. Sí. Entonces ya está discutido un poco más eso de autárquicas, que decías vos, ahí está. Pero bueno, sería dentro de eso, porque no habla, el Código Civil y Comercial se quedó con una definición básica de estados, nacional, provincial y municipal, y de entidades autárquicas, que hasta ahí llegaba el desarrollo de la centralización o descentralización del derecho. ¿Está? ¿Una entidad autárquica es centralizada o descentralizada? Descentralizado. Descentralizada, anda por acá. ¿Sí? Los que leyeron el artículo de Bianchi, ¿cuántos leyeron el artículo de Bianchi? No, el del director que vieron que hay otro Bianchi que escribe sobre derecho. ¿Alguno lo leyó? ¿No? El que yo diga, no le voy a preguntar qué dice tal cosa. No, nada. Alguna puede decir todo, lo leímos todos y yo me quedo recontento y no pasa nada. No le voy a preguntar, no está por examen. ¿Sí? ¿Lo leíste? Sí, no lo terminé, pero... Sí, no importa, pero bueno. En ese mismo artículo está el fallo. ¿Sí? Arriba está el fallo de Petroquímica Bahía Blanca, ¿sí? De la Buenos Aires, contra Petroquímica Bahía Blanca, y abajo está el comentario de Bianchi a ese fallo con reflexiones, distintas reflexiones. Una de las cuestiones que él habla es, bueno, es como un sistema, dice, porque el tema acá siempre es, bueno, ¿y a quién le voy a aplicar el sistema de derecho administrativo? O normas y principios de derecho administrativo. Obviamente a la administración centralizada, seguro, no hay duda, ¿no? Ahí estamos perfectos. Ahora, a la administración descentralizada, ¿hasta dónde? Porque acá tenemos entidades autárquicas. ¿A las entidades autárquicas les aplicamos el derecho administrativo? Sí, universidad, idioma, dirección de vialidad. Imagínense un montón de entidades autárquicas que ustedes conocen. Entonces, ¿por qué esto también es muy importante para saber qué es persona? ¿Qué es sujeto de derecho? ¿Sí? La policía de la provincia de Buenos Aires, ¿es sujeto de derecho?
Allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo. Ya, sí, vos. Vos, tu compañero y el de adelante. Así hagan, así, una ficha del Tetris. ¿Sí? Así. La policía es un sujeto de derecho. La policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, sí, los tres. Triunviral, una cámara que resuelve por 3 votos a favor que sí. Perfecto. ¿Qué le hace Yuri? ¿Quién lo va a echar? Para todos, la policía es un sujeto de derecho. Primero, ¿qué es un sujeto de derecho? Tendríamos que definir eso, ¿no? Y cada vez se complica más. No, hagamos de cuenta que todos sabemos que es un sujeto de derecho. ¿Sí? Porque si no, tendríamos que ir muy atrás. Hagamos de cuenta eso. Ustedes tres dicen que sí. ¿Ah? Bien. ¿Cuánto apuestan por eso? ¿Cuánto apuestan? No, depende. Si le apuestan a vos, se lo buscamos a la clase. A la clase. A la clase le apuestan. ¿Cuánto apuestan? ¿Cuántos juegan que tienen razón? Yo digo que no es bueno. ¿Vos decís que no? Claro, no estabas en ese triunvirato. Y vos decís que no. Bien, él es su alzada. ¿Sí? O sea, él sería en este nivel del Poder Judicial, él sería la Corte. ¿Está? Bien. ¿Por qué no? Bueno, me parece que es parte de la fuerza del Estado y en sí la policía no. ¿Quién sería el sujeto de derecho? Claro, no mataste. Bueno, avanzamos un casillero. Claro, Bien. Fuerza Armada tiene sujeto de derecho. Primero, las Fuerzas Armadas. La policía es una fuerza armada. Fuerza de Que seguridad. tenga un arma no significa que es una fuerza armada. ¿Sí? ¿Es una fuerza de qué? Seguridad. De seguridad. ¿Está? No me hagas renegar. Bien. Yo lo tuyo, pero está bien. Esto que parece una broma, no, guarda, es importante distinguir una fuerza de seguridad de una fuerza armada. Una fuerza armada es una cosa, tiene determinadas potestades, una fuerza de seguridad no. Una fuerza armada, por ejemplo, no puede tener gente en la calle. ¿Ah? Tiene, no sé, el ejército. A ver, vos, dame documento, ¿con quién sos? Soy el cabo López. No. Está todo bien, te quiero, gracias por defenderme, que la frontera, que no vengan de otros países a invadirnos, todo bien, pero vos no. Ahora viene el policía fulano, bueno, vos sí no. O no, tampoco, porque no estamos en estado de sitio, por lo que sea. No importa. Entonces una fuerza de seguridad. Entonces, algunos dicen, no, la policía no, ya sacamos, la fuerza de seguridad. ¿Quién sería entonces el sujeto de derecho? El Ministerio de Seguridad. ¿Quién lo dijo? Allá, el Ministerio de Seguridad. La pregunta sería, ¿el Ministerio de Seguridad es sujeto de derecho? Si se puede demandar, sí. Claro, si se puede demandar, sí, pero eso lo ves recién cuando te plantean una falta de legitimación pasiva, entonces pagás todo un juicio. Yo sí se puede demandar, si yo le mando al árbol. Después, si se puede demandar, vemos. El cuerpo va a decir si puedo o no puedo. No arriesgues su prestigio profesional a que el otro le diga si puede o no puede. Usted sepa previo si puede o no puede. La pregunta es, ¿se puede demandar? Y ahí está, volvemos a eso. ¿Se puede demandar a la policía de la provincia de Buenos Aires o al Ministerio de Seguridad? Y volvemos al punto inicial, porque esto es como el juego de la oca. Se va a poder demandar si es sujeto de derecho. Se nos... ¿A quién? ¿A quién? A la otra, no, todos son fanáticos de Luis XIV, el Estado. El Estado soy yo encima. Nos matamos armando el mapa este para que vean el Estado. ¿Qué Estado? ¿Qué Estado? Ya la genialidad la tuvo ella, así que vamos a permitirle a ella que floree la respuesta, que la respuesta sea íntegra, que cuando dé la respuesta nadie tenga ganas de preguntarle. Eso es preparar un final. Tengo que responder de forma tal que el otro no quiera preguntar. Pero no porque no quiera volver a preguntar, porque me pone un 2. Chao. No quiero volver a preguntar. Sino porque no quiera estar sacándole todo así. Porque
pregunta que viene. Y entonces, bueno, el poder legislativo, ahí tiene una cosa, ya se mareó, ya está. ¿Qué estado de sitio, tía? Entonces, lo mejor es uno armar la respuesta y darla. ¿Qué estado sería si estamos hablando de la policía de la provincia de Buenos Aires? Muy bien. Y si pregunto más, bueno, ¿qué estado provincial? La provincia de Buenos Aires, ¿está? El sujeto de derecho es la provincia de Buenos Aires. Sujeto de derecho que tiene patrimonio, personalidad, que es agente de imputación normativa, ¿vieron? Kelsen, aquello se trata, ¿eh? Bueno, ya lo hemos sabido todo eso, ¿está? En el Estado cuesta verlo. Pero si yo mañana, Telefónica, no sé si existe la Telefónica, es un ejemplo mío, pero Telefónica, ¿está? Yo demando a la Oficina de Recursos Humanos. ¿Qué es eso? La demanda de Telefónica. ¿Qué pasó? ¿Se chifló el molde? ¿Sí? Porque ¿quién es el sujeto de derecho? Telefónica, sociedad anónima, el juro, ¿no? La sociedad anónima. ¿Sí? En el Estado parece que eso es como un poco más grande, parece que es distinto. ¿Sí? Pero es lo mismo, es como querer demandar a la dirección del personal de, no sé, de Techín, en vez de demandar a Techín. Y el que me contrató, yo fui a esa oficina cuando me contrataron. ¿Sí? Entonces eso hay que ir pensándolo. ¿Sí? Es corsi recopsi, o sea, es ¿a quién puedo demandar? Te va a contestar ese sujeto de derecho, y así sucesivamente. Lo que no quiere decir es que no vean carátulas que digan fulano tal contra policía de la provincia de Buenos Aires. Está bien, cada uno dice lo que quiere, después la justicia se me encarrila. ¿Está? Volvemos entonces. Esto sería un ente autárquico. ¿Sí? Pero después seguimos y tenemos sociedades del Estado. Y después seguimos y tenemos sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Y después seguimos, si queremos, bueno, ya podríamos ver, ahora después lo voy a complicar eso, pero para quedarse en el artículo de Bianchi hace, entonces dice, esto es como el sistema solar, ¿no? Esto es como el sistema solar. Este sería el poder ejecutivo. En el artículo de Bianchi hablan del Estado Nacional, pero en realidad se está refiriendo al poder ejecutivo, que sería el Sol, ¿no? Y estos son planetas que orbitan alrededor del Sol, y obviamente como el Sol, cuanto más cerca del Sol más calienta, y cuanto más lejos del Sol menos calienta. Entonces, según en qué órbita esté el sujeto va a ser el impacto del derecho administrativo que tenga. ¿Está? ¿Vos que lo leíste? ¿Sí? ¿Gustó? Bien. Eso, hermoso, otra cosa, parece que el derecho administrativo tiene un fetiche con el universo. Porque vieron que el derecho administrativo habla de las cláusulas exorbitantes o las potestades exorbitantes, o sea, también hablamos de órbitas. ¿Sí? Entonces, ya sea por el Sol o por lo exorbitante, tenemos siempre una referencia a algo de eso. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que obviamente aquí no hay duda que le vamos a aplicar. ¿Sí? Lean después el artículo, lean además un libro, básicamente. Repito, y no estoy hablando de qué norma, ahora después vamos a ver Justiniani, que es uno de los fallos, pero acá no estamos viendo bien qué norma le vamos a aplicar. Si va a ser la ley de procedimiento administrativo de nación y el decreto reglamentario u otra cosa. Estamos viendo más que nada qué principios del derecho administrativo o el bloque del derecho administrativo le vamos a aplicar. Y obviamente a este se le va a aplicar, ¿sí? Y cuanto más estamos a este también, para algunos el límite estaría en las sociedades de Estado, pero estos que son sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son sociedades anónimas. Una sociedad anónima es un sujeto de derecho público o privado. Sí, privado. ¿Sí? Pero en esta magia tiene participación estatal y encima mayoritaria, por lo tanto hay fondos públicos. Bueno, y ahí entonces en Petroquímica Bahía Blanca, ¿sí? El primer fallo que tienen ahí mencionado, la Corte en primera instancia era eso, vista. Quiero ver por qué no me eligieron.
una compañía de seguro que dice, che, elegiste a otra. Yo me presenté, o sea, vos llamaste a compañía de seguro, yo me presenté y elegiste a otra. Che, ¿y por qué? Mostrame por favor la oferta del otro. Para ver si me cagaste, básicamente, ¿no? ¿Sí? Y obviamente la Petroquímica Bahía Blanca, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, en el 88, ya no es que todo el mundo ya no, ya viene de antes, le dice, no, no puedo hacer nada porque yo soy una sociedad anónima, no tengo obligación de mostrar. ¿Por qué? Porque ninguna empresa tiene obligación de mostrar por qué elige a fulano o a mengano, aunque haya hecho una compulsa de precios. Vos viniste y está bien, ¿no? Pero aquí, ¿por qué no me dijiste, no me gustó tu cara? ¿Qué te importa? No te lo voy a decir porque si no me denuncias por otra cosa y tengo que hacer otra cosa. Entonces me contesta como sociedad, me contesta como sujeto de derecho privado, yo no tengo obligación de mostrar. Habían invocado, para demostrar, habían invocado el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional que habla de las vistas de las actuaciones administrativas. Entonces, este le dice que no. ¿A dónde va si le dice que no? ¿Eh? ¿Quién sería? No hay próxima instancia. Acá están peleando uno contra otro. Dice, che, ¿me mostrás? No te muestro. ¿A dónde voy? A la justicia. A la justicia voy. Primera instancia le dice que no. Cámara le dice que no. O sea, él quiere que le muestren. Primera instancia dice que no tiene derecho a que le muestren. Segunda instancia le dice que no tiene derecho a que le muestren porque es un sujeto privado, pero se le aplica directamente. O sea, lo que hay que ver ahí en definitiva es si la ley de procedimiento administrativo, cuando habla de centralizada o descentralizada, hasta dónde llega el concepto de descentralización. ¿Sí? Un sujeto de derecho privado, por más de que tenga participación total mayoritaria, entra dentro de la descentralización o no. Primera instancia dice que no, segunda instancia dice que no, corte dice sí. Remitiéndose al dictamen del procurador, dice que sí. ¿Y por qué dice que sí? Bueno, porque habla de, primero dice, al tener participación estatal mayoritaria, este sujeto forma parte de la administración. Se basan en dos artículos de la Ley de Sociedades que están derogados, no viene al caso ahora, el 314 y el 315, o el 313 y el 314 están derogados los dos. Pero más allá de esos dos artículos, lo que bueno, acá ¿qué hay? Hay fondos públicos. Si hay fondos públicos, se aplican los principios del derecho administrativo, porque hay fondos públicos. Y además, un dato que dan ahí, en Petroquímica Bahía Blanca, es, y lo que le están preguntando no es la fórmula de la química que usted tiene, que eso sí sería un dato reservado. Le están diciendo, che, mostrarle la oferta de seguro. Es una tabla, uno ofertó 20 y el otro ofertó 25. ¿Ah? Básicamente, eso, o sea, primero lo incluyen dentro de la administración descentralizada, o sea, una de las discusiones es esa, y otra discusión es, bueno, y la función de lo que le están pidiendo mostrar no es la función propia de la actividad desarrollada por esta empresa, sino es algo tangencial, digamos, ¿sí? No es fundamental. Como no le estamos pidiendo a la Coca-Cola, que le muestre la fórmula de Coca-Cola. Está pidiendo que muestre, che, a ver qué oferta te hizo el otro para el tipo decir, ah, sí, ofertó más barato, listo, ya está. Obviamente esto lo dicen dentro de principios, ¿sí? de los principios de publicidad, de transparencia, del derecho de los ciudadanos a poder enterarse de las decisiones y los motivos de las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Profe, entonces, si se basan en la publicidad y transparencia, incluso si no fuera una SAPEN, sino una simple sociedad anónima, también estaría obligada a mostrar los papeles. Si fuese estatal. Pero si es una sociedad anónima privada, por ejemplo. Y si es una sociedad anónima, la transparencia que tiene la sociedad anónima, ¿cuál es? Y respecto a la institución. ¿Cuál es? El Estado interviene. No. Si es una sociedad anónima, sin ninguna participación estatal, lo que hace es una licitación, pero privada. ¿Y no le interesa a los demás que también participan en la licitación? Siempre y cuando si yo arme un reglamento para decir, che, ustedes van a poder enterarse de todo, y si no, ¿qué pueden enterar? No existe. Como principio, yo lo que hice es una compulsa. Lo puedo llamar licitación o no, depende del volumen, pero no es una información pública, es una información privada de la empresa. ¿Tá? Si no participa el Estado, todo lo que es todos estos principios, no, en principio no. Salvo que haya una función determinada, que ahora vamos a complicarlo un poquito más.
Perdón, de hecho, lo que habían alegado era la inviolabilidad de los papeles privados, cuando les dijeron que no en la primera instancia. Claro. Sí. Porque eso lo tenés. Puedes mostrar. A ver, se puede cualquier cosa, pero en principio, yo tengo una actividad privada, me pueden pedir determinados libros que tengo que seguir para ley de sociedades, pero no tengo que mostrarle a cada uno que venga. Ah, yo quiero ver tus cosas. ¿Vos quién sos? Yo soy un ciudadano que pasa por acá y yo soy otro ciudadano que no te quiere mostrar. Ah, bueno, gracias, chao. ¿Sí? ¿Y Giustanini era también un particular o otro que quería leer? Está hablando, ya se me saltó al segundo. Sí, ¿verdad? Giustiniani. ¿Sí? Giustiniani es el segundo fallo, que ya es del 2015, es más nuevo. Él es un senador. Ah, una cosa, hay un video de Udasi, vieron en el canal de YouTube, en la cátedra. Bueno, ahí hay un video, hay muchos videos, pueden mirarlos a todos, pero hay uno que, si no me equivoco, es el que habla de Giustiniani y cuenta un poco lo anecdótico del fallo en relación a las posturas de las partes en distintos casos. Eso, vean el video de él, sobre todo la primera parte del video, porque después ya pasa a otro tema, pero la primera parte del video. En Giustiniani, o sea, hasta acá tenemos, es un sujeto, forma parte de la administración, descentralizada obviamente, pero forma parte y tiene obligación de mostrar. ¿Por qué? Porque no es de su giro comercial esto. Lo que se le está pidiendo no es de su giro comercial, entonces hay fondos públicos, no, hay que mostrarlo. En Giustiniani, lo debo ver en algún lado, ¿sí? Acá. Giustiniani, léanlo, está. Traje una copia por si alguien quiere, son 2 millones. Al que mejor se porta. Antes de eso, uno que creo que está subido al Moodle, ¿cómo leer una sentencia de Gordillo? Si no lo leyeron, léanlo. Hermoso para leer en familia, con amigos. Hermoso. Ustedes ya saben leer fallos, no es que esto les va a esto no es que ahora tienen la verdad revelada. A mí hay veces se me recomplica. ¿Cómo? A mí hay veces que se me recomplican. Bueno, esto les va a estructurar un poco la lectura. Buenísimo. ¿Sí? Esto les va a decir qué es un holding, qué es un obiter, qué es cómo se leen, cuáles son algunas alternativas de lectura, etc. Pero el taller de jurisprudencia. Claro. Ustedes tuvieron ya taller de jurisprudencia. Bien. Bueno, esperen, no empiecen a cuchillar entre ustedes, que si no me quedo sin voz y tengo que cantar mañana. El Giustiniani, un senador que pedía, acuérdense, hace muchos años, aparte yo digo 2015 como algo novedoso, hace 7 años fue esto. ¿Sí? Un montón, pero bueno. Giustiniani, senador, en ese momento YPF, ¿se acuerdan? ¿YPF qué es? Ahora. No, es público. Es público. No digan si es público, no. Primero vamos al sujeto. No le estoy pidiendo que defina público, privado, no. ¿Qué es? Una sociedad anónima con una participación mayoritaria del Estado. ¿Adquirida cómo? Violentamente. Además, la palabra denota ya una postura. Adquisición hostil. No la confiscaron. ¿Qué hicieron? ¿El Estado qué? Expropió. El Estado compró la mayoría de las acciones. Si en vez de compró sería recuperó, estaría en la antípoda de ellos. No sé, uno confiscado y el otro. En el caso ellos compraron algo más largo. Sería un canal, un Telefe, digamos. Bien, la pregunta era, ¿cómo compraron? Adquisición hostil. Así se llama en el mundo bursátil. No, en el mundo bursátil la adquisición hostil, que habrás visto, ¿cómo se llama la serie? No, la de Billion, mucho con series de bolsa, o Lobo de Wall Street, si no, no, adquisición hostil es un mecanismo en la bolsa para comprar acciones de otro, pero eso no es esto. Podrían haberlo hecho si el Estado tuviese plata para hacer una operación hostil. ¿Cómo compró? ¿No lo habían comprado por varios agentes para lograr la manera? No, le expropiaron. ¿Me expropiaron? Ahí está, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Allá.
¿Usted me está diciendo que soy sordo? Lo dijo un compañero primero, ¿no? No había escuchado. ¿Que alguien acá había dicho eso? Gracias. ¿Lo habían dicho? Bueno, no lo había escuchado, perdón. Bueno, claro, es una compra, en definitiva. La compra se hace a través de qué sistema? Del sistema de la expropiación. La expropiación en definitiva es una compra. Forzosa, pero una compra al fin. No es una confiscación. Ahora paga la gente. O sea, el Estado pagó por las acciones. Habrá pagado antes, después, habría que ver el VAR si el pago fue, como dice la Constitución, previo, posterior, no importa, ¿está? Pero es una expropiación. Eso se lo digo por ahí porque hay unos argumentos respecto a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, en donde dicen, bueno, el privado que invirtió, Bianchi dice, el privado que invirtió sabe que está en un sistema distinto. Si no, el privado no invierte junto con el Estado. Bueno, eso no se le puede atribuir a los accionistas de IPF, porque de golpe se encuentran con el Estado. Pero bueno, me parece, bueno, salí. ¿No querés tener el régimen? Salí. Entonces, expropiación de IPF, expropiación de la parte de las acciones de IPF, dando contrato de IPF con Chevron. Muy bien. Como todo contrato petrolero, algunas cláusulas que no son públicas, etcétera, 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 como un montón de contratos en general. La cuestión es que Justinian dice, che, pará, yo quiero ver el contrato. ¿Qué le dice IPF? Es sociedad anónima. Le dice, soy sociedad anónima, ¿no? Soy sociedad anónima, no te lo muestro. ¿Ah? ¿Qué le dice en primera instancia? Entonces, ¿qué va? ¿Justinian dónde va? A la justicia. A la justicia. ¿La justicia le dice en primera instancia? No. Que no. ¿Cámara? No. No. ¿Corte? Sí. Sí. Bien. Los parámetros que da la Corte para definir si se le aplica el régimen, en definitiva, dice que hay que analizar. Y esto es un parámetro para todos los casos, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que analizar para ver si se le va a aplicar el régimen del derecho público, en este caso la vista? O sea, en este caso mostrar la publicidad de los actos de gobierno, básicamente. ¿Qué vamos a tener que analizar? Tres cosas en Giustiniani. Tres cosas. Naturaleza jurídica del ente, del sujeto. O sea, ¿dónde lo ubicamos? ¿Lo ubicamos dentro de la administración desconcentrada? ¿Sí? Digamos, centralizada, descentralizada, ¿o es otra cosa? Primera cuestión. Segunda cuestión, hay que analizar las funciones que se le asignaron a ese sujeto. Y el tercero, menciona que hay que ver qué rol tiene el Poder Ejecutivo en ese sujeto. En realidad, en la operatoria de ese sujeto, ¿no? Bueno, ustedes léanlo, Giustiniani, los que lo leyeron los felicito, los que no también. Léanlo. Lo que van a encontrar después son algunas cuestiones en donde la Corte va y vean después, léanlo y después vean el video de Budassi. ¿Sí? Sí, ¿usted para qué vino entonces? Y yo vine para decirle que vean el video de Budassi. El video lo que da es un marco, un contexto histórico para leerlo. ¿Sí? Está bueno. Entonces, la Corte arranca analizando, es un lindo fallo para ustedes también, para meterse en el derecho administrativo. La Corte no arranca diciendo, bueno, principios del derecho administrativo, va, listo, ya está. La Constitución, publicidad, sí, ya terminó. Pactos a José Costa Rica, no. En esas tres cosas que va a analizar, primero, dónde está el sujeto, o sea, dónde ubicamos a este sujeto. Bueno, y arranca analizando la ley que declara la utilidad pública, sujeto a expropiación, las acciones, se empieza a analizar eso. ¿Sí? O sea, hace todo un desarrollo, yo le voy a fondo directamente. Entonces va analizando eso, después entonces, en el considerando 11 dice, tanto las normas regulatorias como las medidas que en su consecuencia adoptó el Estado Nacional permiten afirmar que IPF funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Arranca analizando desde la ley, ¿sí?, originaria para comprar, para adquirir las acciones, hasta después decretos
de cómo se pusieron los funcionarios. O sea, ¿quién va a ser el presidente? ¿Cómo se designa el presidente de YPF? Bueno, hubo un decreto que estableció cómo se iba a designar ese presidente. ¿Y quién lo iba a designar? De hecho, lo designó el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Después, dice, bueno, igual, más allá de eso, después habla de un decreto en donde, un decreto posterior, que digamos, la compra del combustible para el Estado Nacional se le tiene que hacer YPF, ¿no? Y en un considerando se le escapa que integra el sector público nacional, ¿no? ¿Viste? Entonces dice, viste, ahí está, vos mismo decís que está en el sector público. Después dice, bueno, entonces, sostiene esto entonces que se encuentra bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo y como tal se haya obligado a dar cumplimiento a las disposiciones del decreto 1172 del 03, que es el acceso a la información pública. Que es un decreto que regula el acceso a la información pública. El decreto ese arranca diciendo, este decreto se va a aplicar ¿a quién? Entonces arranca. No me lo acuerdo. ¿Se va a aplicar a quién? ¿A quiénes no? No, dice a quienes sí. No te lo leo, históricamente. El presente reglamento general es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí por la positiva. Era el artículo 16 el que no. Está bien. No llegué todavía. Entonces la Corte arranca diciendo, bueno, el decreto dice que se le aplica a estos. Tengo que ver si este sujeto está dentro de esto, para ver si se lo voy a aplicar o no. Termina diciendo sí. Lo que quiero mostrar es que hay todo un análisis normativo. Uno puede compartir o no compartir el fallo, eso es otro tema. Pero lo interesante de esto y de cómo uno va a ir construyendo la argumentación, que es bueno que ustedes tengan, es no. Me tengo que tomar el trabajito. Che, a ver, esto. A ver, ¿calza acá o no calza acá? Vamos a ir construyendo. Entonces dice, a ver, ¿calza o no calza en la definición en los sujetos a los que se le aplica ese decreto? Sí calza, ¿no? Como recién dijimos, está dentro de la órbita, la Corte define que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Pero después dice, bueno, igualmente, aunque no esté dentro de la órbita, ¿sí? Aunque no esté dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, igual tiene que mostrar. Dice, ya que en fallos tales, un fallo que 335-29-93, que es Asociación de Derechos Civiles contra PAMI no forma parte del Estado Nacional, como dice la Administración Centralizada o Descentralizada. Dice, aun cuando la persona a la que se requiere información no revista carácter público o estatal, se encuentra obligada a brindarla si son públicos los intereses que desarrolla y gestiona. En dicha oportunidad, el Tribunal destacó que se debe garantizar el acceso a la información bajo el control del Estado. ¿Sí? O sea, lo que estamos discutiendo acá es información bajo el control del Estado, no información de cualquier sujeto. Que sea de interés público y que el desarrollo internacional del derecho de acceso a la información también incluye la posibilidad de solicitar información a aquellos entes privados que desempeñen una función pública. O sea, va más allá. Pero si a un privado voy a buscar la información pública, tengo que acreditar que está ejerciendo una función pública. Y ahí es donde todo esto además se complica porque volvemos a la función administrativa y entonces, entonces dijimos, bueno, cuando las sociedades anónimas, ¿sí? A cualquier sujeto que ejerza función administrativa puede ser hasta una sociedad anónima, ¿sí? Cuando ejerce una potestad pública determinada. Pero ¿nos quedamos ahí? No. También le agregamos que hay entes no estatales que ejercen potestades públicas. Algunos privados directamente. Por ejemplo, un concesionario de un servicio público, que a veces, en algunas cuestiones, ejerce una función administrativa. Pero hay otros que son entes públicos no estatales, que el Estado ha delegado en ellos funciones públicas, potestades públicas, para que ellos las ejerzan. Y cuando ejercen esa potestad pública, es función administrativa. Por ejemplo, el consorcio de gestión del puerto. El consorcio de gestión del puerto de Bahía, los consorcios de gestión, en el caso de los consorcios de gestión del puerto de Bahía Blanca, los colegios de abogados, los colegios profesionales, que ejercen el control de la matrícula. En esos casos hay que determinar cuándo está ejerciendo función administrativa y cuándo no.
contrata a una secretaria, ¿sí? No está ejerciendo función administrativa. Ahora, llama a contrato para el dragado del acceso a puerto, función administrativa. Es un contrato administrativo. El colegio de abogados, cuando ejerce función administrativa en el control de la matrícula, cuando sanciona a un matriculado, eso es función administrativa. Entonces le aplican los principios del derecho administrativo. ¿Está? Bien, léanlo. Y ahora tenemos 20 minutos, así que vamos a darle el broche de oro. Le estoy generando mucha expectativa, que ni yo sé si tiene, pero bueno. Eso, cuando son a otros sujetos, se llama, y en el artículo de Bianchi lo van a ver, es la delegación estructural de cometidos. Delegación estructural de cometidos. Si no lo tengo acá, no me sale. Claro, pero si lo tiran en algún lado, no digas más nada. ¿Sí? Eso. Vuelvo ahora con los conceptos, ¿sí? Para terminar la clase con función. Y dentro del punto 2, que es cómo a través de un concepto se fija una competencia judicial. El punto 2 dice, bueno, ¿qué concepto tomó el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires para fijar la competencia del fuero contencioso administrativo? ¿Sí? Y le traje dos ejemplos por el mismo precio. Tenemos el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenemos el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. El Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires repite en el artículo 1 la cláusula constitucional. ¿Sí? El artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece dónde van esas cuestiones que fija ahí que van al contencioso. Y lo dice de esta forma. Yo le voy a leer esto que repite. Voy al código, pero está repitiendo textualmente la cláusula constitucional. ¿Sí? Dice, corresponde a los tribunales contenciosos administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas de los órganos de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas con arreglo a lo prescrito en este código. ¿Qué criterio tenemos acá? Mixto. ¿Cuál? Mixto. ¿Todos creen que es mixto? ¿Cuánto apuesta por mixto? Juego. ¿Todos creen que es mixto? Lo leo de nuevo. Los tribunales contenciosos administrativos, el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación o omisión en ejercicio de función administrativa de los órganos de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas. Levanten la mano los mixtos. Levanten la mano los subjetivos. Levanten la mano los objetivos. Hay gente que no levanta la mano porque la han dejado dormida. Podemos afirmar a poco de terminar la clase que hay muchos que están dormidos. Miren que pongo presión, Vamos a ver. ¿Por qué creen que puede ser subjetivo? Porque menciona al final órganos de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas. Por eso sería subjetivo para los que dicen que es subjetivo. Esa es mi parte subjetiva en la mixta. Usted tiene subjetiva y esa es la parte mixta. Bien. ¿Alguno dijo que era subjetivo? ¿Alguno levantó la mano porque es subjetiva solo? ¿Serían por esta partecita? Para mí es subjetivo porque nombra todos los distintos órganos o todas las distintas... Bien, pero con el concepto que vimos hoy de acá de subjetivo orgánico, ¿sí? Acá fíjate que está mencionado la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, no te queda nadie. Queda todo, tía, todo. ¿Sí? No queda nadie. Entonces, un concepto subjetivo tan amplio podría ser mixto, porque arriba, fíjate que dice por la actuación o omisión en el ejercicio de función administrativa. O sea, está hablando de función administrativa. Por lo tanto, pareciera acá un concepto objetivo de función administrativa.
Y lo subjetivo, la verdad que le quita un poco el precio, porque como menciona tantos, ¿sí? Ya no es una asignación de competencia subjetiva por el sujeto, sino el sujeto importa en cuanto ejerza función administrativa, por lo tanto es objetivo el criterio. Pero ustedes no terminan. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esta definición podemos decir que cualquiera de los órganos del Estado provincial, cualquiera de los órganos del Estado provincial o municipal, u entes descentralizados, u otras personas, colegios profesionales, entes públicos estatales, concesionarios del servicio público, u otra persona en la cual le ha tocado la varita mágica del Estado diciéndole a partir de ahora usted tiene esta potestad y la va a hacer usted y yo mantengo la arbitrariedad. Cualquiera, siempre y cuando ejerza función administrativa, va a ir al código, va a ir al juzgado contencioso administrativo, o sea, al fuero contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. Volvemos acá, estamos acá. ¿Sí? Y esto está acá. Fuero contencioso administrativo. ¿Está? Acá. Pero el inciso 2 dice: la actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los entes provinciales o municipales y de los demás entes provinciales o municipales, ya no está hablando ni de Poder Legislativo ni de Poder Judicial, ¿sí? Entes provinciales, se presume realizada en el ejercicio de función administrativa y regido por el derecho administrativo. O sea, ¿cómo es entonces el criterio que toma el Código Contencioso Administrativo para la asignación de competencia? Mixto. Pero mixto, ¿y dónde está la mixtura? ¿Sí? Es una presunción iuris tantum, o sea que acepta prueba en contra, pero una presunción para decir, mira, todo lo que hace este y los entes provinciales y los municipios se presume el ejercicio de función administrativa, porque el Ejecutivo se presume que hace función administrativa, pero pueden hacerla. Entonces es un criterio objetivo tamizado con una presunción subjetiva. Entonces, un concepto objetivo de función administrativa tamizado ¿en qué? En que presume, el código presume que cuando un sujeto, algunos sujetos, porque menciona al Poder Ejecutivo, a los municipios y a los demás entes provinciales o municipales, en esos casos, cuando ellos son los que actúan, presumimos que lo hacen en función administrativa. ¿Sí? Obviamente, presunción iuris. Hay que tener un sistema de asignación de competencia. Esto cambió, antes el sistema, antes del Código Contencioso Administrativo, tenía un sistema, el Código Varela, me estoy manchando todo. El Código Varela tenía un sistema de asignación subjetivo. ¿Sí? Era la administración, todo lo que hace la administración. Y había que definir qué es administración pública. ¿Tá? Y obviamente ahí no entraba ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial. ¿Tá? La asignación de competencia subjetiva. Ahora tenemos la asignación de competencia objetiva tamizada por esta presunción. Esto subjetivo es por una presunción que acepta, obviamente, en los hechos, toda presunción iuris tantum acepta que uno cambie eso y que sea otra cosa. Y les traigo otro. En el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, hermoso. Me pasa hermoso el color. Dice, se consideran, dice autoridades, ¿no? Dice autoridades administrativas. Concepto subjetivo, ¿no? Tenemos que definir quién es la administración pública o quiénes son las autoridades administrativas, ¿no? El título. Después cambia un poquito porque por ahí no está diciendo eso, pero el título es ese. Dice, se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
acá esta mixtura, ¿dónde está? Las funciones, en tanto ejerzan las funciones. Vamos. En la inclusión del Poder Judicial y el Legislativo. Primero tenemos, lo leo, miren que quedan 5 minutos, así que esto es como de tiro y toco la guitarra, ¿sí? Quedan 10 minutos, así que esto es así, esto es como el broche. Se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires, la administración pública, se considerarán autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires, la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Acá está hablando de un sujeto. O sea, autoridad administrativa son estas. Es la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada. ¿Qué le suma también? Como autoridad, o sea, como sujeto. Le suma los órganos legislativo y judicial ¿cuándo? Cuando ejercen función administrativa. Un criterio objetivo ahí. Pero como está identificando el sujeto, podríamos mantenerlo en subjetiva. Pero bueno, ahí tenemos, cuando ejercen función administrativa. Y los entes públicos o privados, los entes públicos no estatales o privados, en cuanto ejerzan potestades públicas controladas por la ley. ¿Sí? Si nosotros vemos el Código Contencioso, nos fijó un régimen netamente de carácter objetivo con una presunción subjetiva. ¿Está? La Ciudad de Buenos Aires pareciera optar, si bien en un momento habla de la función administrativa, parece optar por un concepto subjetivo, porque es todo lo que haga. A ver, en el Código Contencioso Administrativo, lo que haga el Poder Ejecutivo puede no ir al contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque uno puede mostrar que no es ejercicio de función administrativa. Tenemos que superar la presunción, ¿no? Pero puede. En la provincia de Buenos Aires, si no va al fuero contencioso administrativo, ¿a dónde va? No espero mucho con esta respuesta, espero poco. Lo primero que se venga. Corte Suprema de la provincia. No, lo primero tampoco. Bueno, vamos a ver. ¿A dónde va si no va al fuero contencioso administrativo? Si algo en la... Yo tengo que limpiar la provincia de Buenos Aires. Si no va a la ventanilla del fuero contencioso, ¿a dónde va a ir? Al civil y comercial o a otro fuero, ¿no? O sea, cárcel civil no, total no parece laboral no, familia, volvemos ya. Pero dentro de la justicia provincial. ¿Está? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo se conforma el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No tiene. ¿Qué? ¿No dijimos que no tiene? No, esto es un municipio. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un municipio, es casa. Es provincia. ¿Cómo se conforma el Poder Judicial de la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? La justicia nacional y los tribunales propios de la ciudad que tratan de administrativa. Vamos a eso que dijo, sobre esa base, la base está, pero no. La justicia nacional, como usted dijo bien, ¿qué es? Nacional. Está el mismo nombre, se lo lleva a otro lado. ¿Sí? La justicia nacional es nacional, no es de la ciudad. Depende del Estado nacional. No es justicia federal, porque la competencia que tiene es común. ¿Está? La justicia ordinaria. Es justicia ordinaria. La justicia nacional es justicia ordinaria. La paga la nación, pero es ordinaria. ¿Está? Y la Ciudad de Buenos Aires tiene un fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad y un fuero penal con determinadas competencias. ¿Ah? La pregunta es, si yo quiero litigar contra el Estado provincial, perdón, contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no es, si tomo el mismo parámetro de la provincia de Buenos Aires, que es objetivo, con una presunción, pero objetivo, si no es función administrativa lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, ¿a dónde? ¿Voy a la ciudad? ¿Tengo otra ventanilla para ir a la ciudad? No, tengo que ir al fuero nacional. ¿Está? En cambio, si yo, con un concepto de autoridad administrativa y de función administrativa más amplio, lo que hago es mantengo la mayor, con la competencia que me dieron, con ley Cafiero en su momento, lo que hago es lo amplío. ¿Para qué? Para que mi poder judicial sea más robusto. Para que cuando yo voy a litigar contra la Ciudad de Buenos Aires tenga que ir al pueblo local, al pueblo de la ciudad autónoma. ¿Se entiende más o menos esto?
lo que quiero llevar es que todo esto que venimos hablando hay que después tamizarlo en función de qué quiere uno. Si la ciudad de Buenos Aires hubiera puesto un concepto objetivo puro, sin subjetividades, por ahí le quedaban ejercicios del poder ejecutivo de la ciudad, se le iba a otro poder judicial. Se le iba a un poder judicial no de la ciudad, sino al nacional. ¿Sí? En cambio, arranca diciendo, son autoridades administrativas, la administración pública, todo eso va acá, muchachos. Hagan lo que hagan, no me importa qué hacen ellos. Porque no dice el ejercicio de función administrativa, dice, ellos van acá. La presunción del código, ellos acá no la ponen como presunción. Es verdad revelada. Acá. ¿Sí? Después, para incorporar estos dos, que si se quedan con un concepto subjetivo los dejan afuera, entonces ¿dónde van a litigar? A otro lado, o sea, el empleado del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Si no tienen esto de que cuando el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires ejerce función administrativa para el fuero local, ¿dónde va a litigar el empleado de la legislatura bonaerense, de la legislatura de la Ciudad Autónoma o del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma? Al Nacional Laboral. ¿Sí? Se le puede. Entonces, yo pensé que hacemos más rimbombantes, pero lo que quiero que vean es que todo esto, subjetivo, objetivo, mixto con un montón de posturas, bueno, todo tiene un sentido. Si no, estamos repitiendo, bueno, objetivo, Mayer dijo tal cosa, el otro dijo tal otra. La pregunta es, cuando mañana ustedes sean legisladores de un lugar, o presidentes, o intendentes, o diputados, o lo que corno quieran ser, ¿sí? Lo que tienen que ver, y cuando estén por legislar algo de esto, tienen que ver, che, pará, ¿qué queremos nosotros? La pregunta sería, con esta forma, ¿quieren tener un poder judicial más grande, o sea, que reciba más causas o que reciba menos causas? Y no importa qué quieran hacer. Uno puede decir, no quiero trabajar poco, así que hagan menos. ¿Sí? Entonces, competencia muy restringida. ¿Sí? Listo, está bien. Si querés eso, está bien. Ahora, si no querés eso, tenés que chequear qué concepto vas a usar. Porque según qué concepto uses, ampliás o restringís competencia. Ampliás o restringís en base a horas. Para eso sirve todo lo que bueno, lean ahora después, en base a esto, lean ustedes. Lean los dos pasos, lean el comentario del